conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Foro 22. Electricidad como derecho humano de rango constitucional. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se eliminaron las posturas a favor y en contra que se utilizaron en foros anteriores, por lo que me permito presentar a las y los siguientes ponentes: Claudia Aguilar Barroso, Martín Esparza Flores, Santiago Fabián Arroyo Seguedo, Berenice Salazar Sánchez, Jesús Cendejas Macías, David Peña Rodríguez y Miriam Vargas Teutle. La garantía del suministro eléctrico es esencial para hacer realidad la igualdad. Por ello, la asignación del gasto en esta materia debe buscar el acceso universal al servicio mediante cada vez más cobertura con tarifas justas. Para esto, se debe adoptar una política sensible a la capacidad de pago de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o marginación. De esta forma podrá inclusive ser gratuito el servicio en aquellas zonas en las que la condición de pobreza de la población no permita que los usuarios cubran el costo del mismo, porque sin acceso pleno a la energía eléctrica será imposible erradicar la pobreza. No obstante que en nuestro país el acceso de este servicio es muy amplio, aún no es una realidad para la totalidad de la población mexicana. Así, al año 2018, según datos de la propia Secretaría de Energía, el 1.32% de la población no contaba con servicio de energía eléctrica. El Sindicato Mexicano de Electricistas, por acuerdo de nuestra Asamblea General, estamos en favor de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, porque de esta manera frena la privatización de la industria eléctrica, regresa al Estado mexicano una de las áreas que son estratégicas y de seguridad nacional. Para los privados difícilmente en su cabeza va a caber el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. Y ya lo vimos recientemente, la visita de John Kerry a México diciendo que para ellos es mejor un mercado abierto. Pues sí, pero quienes tienen en sus manos recuperar la soberanía de nuestro país en áreas estratégicas somos los mexicanos. Si quieren una frontera abierta para el comercio de los productos y mercancías, pero no quieren una frontera abierta para el tráfico de las personas. La decisión la debemos de tomar nosotros, y si hoy consultamos a la mayoría de los mexicanos, todos están en favor de recuperar la rectoría del Estado en un sector que es estratégico para el desarrollo económico y social de nuestro país. Tanto la reforma del 2013 y la presente iniciativa en discusión han olvidado de manera criminal y terrible a los usuarios y consumidores de energía. La primera se preocupó por el mercado y proteger la influencia de CFE y de los empresarios. Y en este sentido, esta iniciativa está enfocada en crear una super CFE con un director y un sindicato con tanto o más poder que el propio presidente del país, relegando a sus clientes a un papel de meros pagadores y una moneda de cambio electoral, sin pasar por alto el hecho de que vulneran la estructura del Estado democrático mexicano. Pongan un freno a la reforma eléctrica si es que les interesan los jóvenes y las mujeres, ojo, que son mayoría de votantes, porque esta iniciativa solo representa a hombres canosos con ideas del pasado. E insisto, de aprobar esta iniciativa con los datos que comparto y el riesgo de continuar omitiendo a la población y consumidores, o también negar esta iniciativa sin proponer absolutamente nada y nada más diciendo no de forma automática, siguiendo olvidándose de la sociedad, regresarán así, estimados diputados y diputadas, a pedirle el voto a la gente en las próximas elecciones? El derecho a la vida digna no es como tal ajeno a lo que es nuestro derecho positivo, ¿no? Por ejemplo, hoy vemos en el artículo 4 constitucional que ya se establece que toda familia en México tiene derecho a disfrutar de una vida digna y decorosa. Asimismo, vemos en los instrumentos internacionales, y uno muy importante en el caso para México, toda vez que somos parte
de la Convención Americana y de su protocolo, específicamente en materias de derechos económicos, civiles y culturales, es el protocolo de San Salvador, el cual establece en un derecho a medio ambiente sano que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Aquí me gustaría destacar cómo el protocolo de San Salvador, al hablar de un medio ambiente, relaciona el tema de los servicios públicos básicos, ¿no? Esto quiere decir que no estamos hablando, y lo vamos a ver más adelante, de que los derechos están divididos o de que los derechos se encuentran unos sobre otros. Es necesario tener una visión de derechos humanos y establecer que no hay jerarquías entre los mismos. No se trata de decir libertades fundamentales frente a un derecho al medio ambiente o bien frente al derecho de tener acceso a la electricidad. Se trata de tener una visión de derechos humanos que trate de llegar a puntos de equilibrio en lo cual garantice el acceso a la mayoría de las personas. El 20 de enero de 2021, el Ejecutivo Federal presentó el decreto de reforma y adicionales a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual fue aprobada por el Poder Legislativo, la que impugnaron nuevamente los organismos patronales, medios de comunicación y frenada por el Poder Judicial que amparó a diversos empresarios inconformes. Tal situación propició la iniciativa de reforma constitucional preponderante en cuestión, la que también debe saberse, se informa y discute por representantes populares y diversas organizaciones políticas y sociales en todo el país. Reconozco el buen nivel de debate que se ha observado en estos foros entre quienes argumentan a favor de la reforma y quienes se oponen. Pero debe quedarnos muy claro que por un lado está la lucha legítima por la soberanía energética y el bienestar de los mexicanos, y por otro están los intereses de las empresas extranjeras y locales que buscan mantener las ventajas y privilegios de amplias ganancias que obtienen de la reforma de Peña Nieto. La primera iniciativa se presentó en el 2013. Después se presentó otra en el 2015, después se presentó otra en el 2018 y una más en el 2020. Es decir, no es una ocurrencia del Ejecutivo, de la actual administración, incluir el párrafo séptimo del artículo 25 en la propuesta de reforma constitucional para reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. Es el reconocimiento de un proceso de lucha que lleva muchos años, sustentado particularmente escuchando a las y los usuarios. Digamos, escuché aquí que no se escuchaba a los usuarios. A mí me parece que hay antecedentes, los gustan consultar en las gacetas, las iniciativas que se han presentado desde el 2013, 2015, 2018, 2020, en donde movimientos de usuarios han presentado estas reformas a la Constitución para que se reconozca la energía eléctrica como un derecho humano. Yo no vengo a hablar, desde luego, en nombre de esas y de esos compañeras y compañeros usuarios, no sería tan arrogante de decir que hablo en nombre de millones de personas, ni de miles de personas, pero sí me permito traer esa voz que se ha manifestado en diferentes momentos ante este Congreso de la Unión, justo para exigir a las autoridades que se reconozca el derecho humano a la energía eléctrica. En ese sentido, hay un fundamento internacional de la propuesta. Brevemente lo voy a mencionar. Está la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, me lo voy a saltar un poco para llegar a la parte sustantiva. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ahí es muy interesante, diputada Jade Cole, a usted que le interesan los temas de género. Es el único instrumento internacional que reconoce explícitamente el acceso a electricidad como un derecho para las mujeres para eliminar estos factores de discriminación estructural. Entonces, ligado desde luego al derecho a una vivienda digna. La energía es un elemento vital antes que una mercancía, pues se articula con nuestros alimentos, nuestra agua, nuestras formas de vida, el transporte, la salud, la educación y el bienestar general de la sociedad. Por ello, demandamos poner en marcha procesos y debates fundamentales como el decrecimiento, es decir, disminución, eficiencia y consumo responsable de la energía, su democratización y además su descentralización. La ciudadanía forme parte de procesos de toma de decisión y donde sectores históricamente excluidos formen parte de procesos de estas tomas de decisión.
Además, decidamos libremente sobre los recursos energéticos y su gestión, que los beneficios de las fuentes renovables ya no se centren en capitales privados o el Estado y se garantice energía limpia y accesible para la vida digna de los pueblos con proyectos locales, distribuidos y participativos, que promuevan el autoconsumo, la soberanía energética desde y para los pueblos. Exigimos que la energía sea para los pueblos. Teniendo ya conocimiento de que la intermitencia pone en riesgo la continuidad del suministro eléctrico, que vulnera el derecho humano a la electricidad, violenta el derecho al medio ambiente, ¿cómo puede garantizarse que las energías intermitentes cumplan con la protección de esos derechos? El despacho económico garantiza que si existen energías de menor costo y renovables, estas se despachan primero. Esto se traduce sin duda en un beneficio al consumidor. Esto de ninguna manera implica que el suministro quede en entredicho, sino que solo se despacha primero la energía más barata y el precio sería menor al despacharse primero esta energía, y se garantiza sin duda el acceso a la energía eléctrica. ¿Usted cree que las empresas privadas tendrían la intención de llegar hasta las comunidades y localidades rurales, así como a los pueblos indígenas y afromexicanos, para que estos puedan acceder a la electricidad como un derecho humano, a una vida digna, o no sería posible por no ser rentables para sus negocios? Creo que las empresas privadas jamás van a garantizar una tarifa social, una tarifa justa, y tampoco el acceso a que todos los mexicanos tengan la electricidad en sus casas, habitación, para cambiar la situación social en nuestro país. De eso depende que esta legislatura avale esta reforma, poniendo por adelante el interés de la nación y recuperando un área que es estratégica y de seguridad nacional, que jamás debió de verse transitado para entregarle a los privados en México. El actual modelo eléctrico derivado de la reforma energética del 2013 cumple con esta premisa de garantizar la energía eléctrica para una vida digna como derecho humano. Ni la reforma del 2013 ni esta contempla a las personas. Esa es mi crítica principal a estos dos planteamientos. Y finalmente de aquí tendría que nacer un elemento cohesionador, direccionado a contemplar a las personas, a los pueblos indígenas, a los grupos vulnerables, a las mujeres, a los jóvenes. Entonces, de alguna manera, yo creo que respondería así a la pregunta de la estimada diputada. Muchas gracias. ¿Cómo contribuirá la reforma para que los mexicanos que, en virtud de la precariedad de sus condiciones socioeconómicas, no puedan pagar el servicio de electricidad, sigan contando con ella, por lo menos para la satisfacción de sus necesidades básicas? Tratándose de un derecho económico, social y cultural, el acceso a la energía eléctrica va en un principio de progresividad, es decir, en el momento en donde se haga vigente este derecho, a partir de que se apruebe la reforma, se tiene que ir hacia adelante para eliminar, desde luego, la pobreza energética y para garantizar el acceso universal de la energía eléctrica. Y el segundo, que me parece fundamental, que es el máximo uso de recursos disponibles. Es un principio en materia de derechos humanos en donde tú no estás obligado como Estado o como entidad responsable a garantizar los derechos de un día para otro, pero sí a partir del principio de progresividad de ir avanzando en la consolidación de este derecho hasta el máximo uso de recursos disponibles. Desde luego que es un principio básico en materia de derechos humanos que me parece fundamental, que es muy importante traer a colación. Y la pregunta es, ¿cuántos trabajadores del ESME podrían recobrar su empleo en Comisión Federal de Electricidad como nuevo organismo constitucional? Hoy en día, fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad con las nuevas órdenes laborales, todos los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro cabrían en la Comisión Federal de Electricidad, cada quien atendiendo su zona y su materia de trabajo, porque entre los dos sindicatos hay un convenio firmado desde 1985, que ese convenio lo firmó como testigo honorífico Miguel de la Madrid Hurtado, Arsenio Farel, secretario del Trabajo. Se firmó entre los dos sindicatos, SUTER y ESBEN, fue depositado ante la Junta y elevado a laudo.
Y ahí quedó establecido cada quien de los dos sindicatos qué actividades, en qué regiones íbamos a estar operando. Sin embargo, también ese convenio fue violentado por el narcogobierno de Felipe Calderón con la complicidad de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, jueces, ministros y magistrados. Estamos en condiciones aprobando esta reforma que se le restituya sus derechos a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que formábamos parte de Luz y Fuerza del Centro. ¿Acaso la electricidad no es un recurso fundamental para las familias mexicanas, las empresas, las industrias y para el país en general, que debe considerar un tema de seguridad nacional para garantizar el derecho humano a una vida digna? Hay un libro muy importante de Sharon Bader, una investigadora australiana, que se llama Energía y Poder. Y en la investigación que ha hecho en el mundo, en ningún país donde privatizaron bajaron las tarifas eléctricas y tampoco garantizaron el acceso a los usuarios de casa-habitación, a las escuelas, a los comercios, como es lo que estamos viviendo el día de hoy. Por eso decimos, tiene que haber una nueva empresa, Comisión Federal de Electricidad, con una visión social, sin fines de lucro, y se tiene que también revisar las condiciones en las que hoy está operando la Comisión Federal de Electricidad, porque es una empresa productiva del Estado. Abrieron muchos registros patronales, SAs de capital variable, y hemos identificado que todas estas empresitas tienen solamente empresas de un sourcing atrás, ni siquiera el SUTER ha podido firmar los contratos colectivos de trabajo con esas empresas productivas del Estado. ¿Considera que sería mejor que con el subsidio anual a la Comisión Federal de Electricidad de 73,000 millones de pesos se costee un programa para masificar la generación de energía eléctrica con paneles solares? Me parece que la solución no es aumentar subsidios, los mismos se pagan indirectamente por los propios particulares. La solución sin duda es bajar costos de generación, y para bajar los costos de generación necesitamos ser eficientes, y para eso necesariamente tenemos que encontrar este modelo donde haya agentes reguladores o entes reguladores que permitan la participación de todas y todos dentro de un sector para que efectivamente se pueda volver más productivo. ¿Qué piensa de los partidos que se dicen ciudadanos, pero no han consultado a la ciudadanía? Es decir, no se han involucrado en los foros y no han generado asambleas con la sociedad. Que salgan a sus distritos electorales, que expliquen, porque además está dentro de su obligación constitucional, y que vean que la reforma del 2013 fue una reforma donde nos prometieron, así igual en una campaña mediática, que iban a bajar el precio de la energía eléctrica, el precio del combustible, el precio del gas, y que iban a generar 500,000 nuevos empleos, que iban a llegar las inversiones importantes en el país, y nos preguntamos del 2013 para acá, ¿cuál de las promesas de estos gobiernos se ha cumplido para los mexicanos? Ninguna de las promesas, y además lo hicieron contraviniendo el espíritu de la Constitución, y ahí tuvieron que ver mucho los jueces, ministros y magistrados de este país. A su juicio, la existencia de un derecho humano implica su prestación gratuita por parte del Estado. De ser así, el Estado debería regalar vivienda, ropa, etcétera. Bueno, yo diría, la ropa de trabajo sí por contrato colectivo se le entrega a los trabajadores, ¿ya? Pero no precisamente entregar la ropa a todo mundo como un derecho, no, tampoco, ¿no? O la vivienda a todo mundo. Se dan facilidades por parte del Estado para facilitar esos derechos de alimentación, de salud y de vivienda, ¿no? Sí, en este panel que nos ha tocado en ningún momento se ha hablado de regalar la energía eléctrica. Se ha hablado de una nueva Comisión Federal de Electricidad sin fines de lucro, que sí recupere sus costos de explotación, que sí tenga recursos para expandir sus líneas de transmisión respetando los derechos humanos de los pueblos originarios. ¿Cree usted que se debería ligar el artículo 4 constitucional, en donde se debería reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho constitucional? Las iniciativas que se han presentado desde el movimiento de usuarias y usuarios en resistencia eran para reformar el artículo 4 constitucional. El estar reconocido
aunque sea de forma tangencial, por así decirlo, en el artículo 25, en esta reforma, el derecho de acceso a la energía eléctrica como parte de la vivienda digna, ahí sí entonces se puede hacer una interpretación con el artículo 4º constitucional. Y entonces sería de más fácil accesibilidad para recurrir incluso ante los tribunales nacionales o internacionales el incumplimiento del Estado mexicano de garantizar ese derecho. Porque a partir de que está reconocido o que estaría reconocido en el artículo 25, junto con la obligación de vivienda digna del artículo 4, entonces sí se puede hacer exigible este derecho. Por eso es muy importante que se reconozca explícitamente. El ponente inició su presentación diciendo que la electricidad no puede considerarse un derecho humano y la comparó con un teléfono móvil o comida chatarra. ¿Nos puede explicar la comparación de un servicio vital para la ciudadanía y un producto comestible o desechable? ¿Cuál es la comparativa que yo hago o por qué la hago? Porque finalmente la electricidad es fruto del proceso industrial de generación. Es un producto, a diferencia del petróleo, que ese sí es de la nación y está en el territorio nacional y ese es de los mexicanos. La electricidad no, pero el acceso a la electricidad sí. La electricidad por sí sola es un producto. El Estado debe de hacer accesible dicho producto por las características que conlleva el tener ese producto, que es desarrollo, crecimiento, ¿sí?, seguridad y muchas otras cosas más que han mencionado, no nada más yo, sino todos los demás ponentes, y creo que ahí es donde coincidimos todos. Debemos de encontrar coincidencias, y esa coincidencia debe de ser en fortalecer al Estado, no al gobierno federal ni a la CFE. Yo quiero darle las gracias a nombre de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía y en general de la Cámara de Diputados a cada una y cada uno de los ponentes por darnos algo que es lo más valioso para los seres humanos, que es su tiempo y también sus conocimientos y su opinión. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.